buenas tardes ya a todas y a todos, ¿no? En nombre de quienes convocan esta actividad, el Museo Universitario del Grabado, ¿no? La persona de su directora, que saludamos, doña María Teresa Bevia, el Archivo Central Andrés Bello, de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, ¿no? Saludamos a Alejandra Araya, su directora, y Andrea Durán, que trabaja también en ese espacio, y el Departamento de Artes Integradas de la Universidad de Playa Ancha, ¿no? Aquí representado por la profesora Gisela Munita, especialista en fotografía. Esta es una ocasión muy feliz, digamos, y muy simbólica, porque el proyecto El Rostro de Chile, ¿no? Ya nos comentarán largamente quienes están aquí hoy día como presentadoras, obedece básicamente a la voluntad de construir la imagen de un país, nuestro país. Y por lo tanto, no solamente está la mirada del artista, el fotógrafo y el que hace el tiro de cámara, sino que también está esta idea, digamos, de construir estas imágenes a través de la institucionalidad pública del país, en este caso la Universidad de Chile, de la cual, por cierto, la Universidad de Playa Ancha deriva también por las circunstancias que ustedes saben. Por tanto, en su día, esta exposición itineró, ¿no? Y de alguna manera, ¿no? Análoga, el esfuerzo de esta investigación, que ya nos contarán sus protagonistas, ¿no? Se está documentado en este punto a partir de este libro, pero lo que no obsta para que en un futuro también esto replique en formato de una nueva exposición. La verdad que nos congratula mucho, ¿no? Ser acá en Valparaíso, que nos reciban esta primera itinerancia de la presentación de este material, de este libro, digamos, ¿no? Que se lanzó en mayo, se presentó en julio, ¿no? En la Universidad de Chile. Brevemente, ¿no? Porque nuestras colegas, ¿no? Tienen largos currículums, ¿no? Pero les comentaré un par de cosas que me parecen muy sustantivos que sepamos de quienes van a tomar la palabra acá. Parto por el extremo, no, por la derecha. Doña Andrea Durán, que es artista visual, ¿no? Y que trabaja en el Archivo Andrés Bello y que ha realizado un trabajo muy interesante, ¿no? Y muy potente en base a una mirada que articula una colección que no solamente de fotografía, ¿no? A este punto hay que avisarlo también, ¿no? Un archivo que es muy complejo, digamos, ¿no es cierto? Que incluso tiene las cenizas de un autor, me acaba de comentar, ¿no? Doña Alejandra Araya, entonces es una cosa, digamos, ¿no es cierto?, de tamaña complejidad. Y yo he visto el trabajo, he seguido el trabajo de Andrea y la verdad que la mirada de un artista visual sobre esa dimensión es una cosa bien interesante. Porque en general pensamos que es una cuestión como muy técnica, digamos, ¿no es cierto?, que lo es, ¿no? Pero a la vez una manera de poner en circulación materiales que son sensibles y que tienen que ser percibidos con esa sensibilidad. Así que el rol ahí de Andrea, ¿no? lo celebramos. Por supuesto, Alejandra, ¿no? Colega, formada como historiadora en la Universidad de Chile, en su licenciatura, y maestra, me encantan los mexicanos, dicen maestra, no magíster, maestra y doctora del Colegio de México, ¿no? Alejandra Araya tiene una larga trabajo de construcción, digamos, ¿no? de un capítulo y, y yo diría, digamos, sobre todo una parte de la historiografía, sobre todo el momento colonial, en donde las corporalidades asociadas, digamos, al género y diferencias incluso, ¿no? Aparecen en su investigación muy, he de decirlo yo, precursoramente a debates que hoy día nos parecen muy naturalizados, o bueno, por lo menos creemos algún sector importante de la población, y que hace, no diré cuántos, pero 30 años atrás, ¿no? No se sabía poco nada, y Alejandra es pionera en eso, ¿no? Y que hoy día detenta este rol de gestión, ¿no? Muy interesante, porque levanta lo voy a decir así, el Archivo Central Andrés Bello, con una vocación de disponibilidad de los materiales de manera pública, ¿no? Incluso con un proyecto muy interesante que surge el año 2014, que es la Sala Gabriela Mistral, que es un espacio de exposición que está en la misma Casa Central de la Universidad de Chile, donde se han hecho también proyectos muy interesantes, algunos de ellos que nos ha tocado participar. Solo recuerdo uno, ¿no? Por el día en que estamos casi, ¿no? Momento Constituyente. O sea, eso fue el 2018, si no me recuerdo mal, ¿no? Una exposición de materiales sobre la Constitución y una reflexión sobre la Constitución, con artistas visuales, con Bolu Pajar, nada, y evidentemente el líder también de proyecto. Y finalmente, ¿no?
nuestra querida colega y profesora Gisela Murita, un gran artista visual, ¿no? Y que trabaja desde el soporte fotográfico y que trabaja desde la imagen, ¿no? Que viabiliza la fotografía. Y también con unos guiños, o al menos en la lectura que yo hago de su trabajo, digamos, ¿cierto?, muy importantes en relación con el patrimonio y el archivo, ¿no? Y de alguna manera, en una conversación previa, digamos, ¿no?, con la profesora Murita, de alguna manera le invitamos, ¿no?, a hacerse cargo como de la lectura desde su perspectiva como artista visual situada, ¿no?, que trabaja situadamente desde Valparaíso para el mundo. Y nada, ¿no?, con esta presentación así muy comentada, muy breve, ¿no?, los dejo con Andrea, Alejandra, ¿no?, y luego Gisela. Por favor. Ahí está bien, no tenemos que mover el micro ni nada, ¿cierto? Bueno, muy buenas tardes a todas, todos y todes, y muchas gracias a José por esta presentación, por la invitación, a la directora del museo que nos recibe, a nuestra colega, ¿no?, que nos va a acompañar en la conversación. Voy a partir yo, nada más por una cuestión de, quizás como de formación profesional, vamos a partir por historia, en el sentido de contarles un poquito qué fue Rostro de Chile y qué ha significado Rostro de Chile para nosotros como Archivo Central Andrés Bello, y luego Andrea, que es la artista visual y en realidad a quien le debemos volver a ver Rostro de Chile, para que les comente más bien, ¿cierto?, sobre el proyecto y la obra. Y Rostro de Chile, ¿cierto?, es una exposición que se transformó un poquito como en una obsesión cuando yo llegué al Archivo Central Andrés Bello, que era un lugar que tiene patrimonialmente cuestiones muy, muy importantes para el país, pero poco conocidas ni siquiera para la propia comunidad de la Universidad de Chile. Y dentro de ese material tiene un archivo fotográfico, tiene una colección fotográfica de más de 75.000 negativos fotográficos, que están latentes, como ha dicho la propia Andrea, porque están en negativo. Es decir, no es que tengamos una colección de obra que haya pasado al papel, ¿no?, en formato análogo, sino que tenemos ahí, ¿cierto?, esa imagen oscura aún, que, ¿cierto?, nos importó mucho poder volver a revelar. Y en ese conjunto, que ya llevamos más de 16.000 registros digitalizados y disponibles públicamente en la Biblioteca Digital de la Universidad de Chile, empieza a aparecer, ¿cierto?, la importancia, en primer lugar, de una persona, de un fotógrafo que hoy en día hay incluso un premio de fotografía con su nombre, Antonio Quintana, reconocido como maestro de la fotografía chilena. Y este proyecto Rostro de Chile asociado a él, pero con una dimensión un poco mítica. O sea, ¿qué era Rostro de Chile para quienes se dedican a la fotografía o a la historia de la cultura o de otras generaciones? Rostro de Chile podía como resonar un poco, decir sí, o sea, fue una exposición muy importante del país y circulan sobre todo hoy en día en internet y en las redes imágenes sobre todo de Antonio Quintana, como un niño elevando un volantín, un niño que vocea periódicos, en fin, se las describo así, seguramente si lo googlean las van a encontrar, pero son fotografías que circulaban descontextualizadas al menos en dos sentidos. Uno, a veces con autorías erradas, ¿no?, y con información equivocada. Dos, sin consignación de custodia, es decir, ¿dónde están esas imágenes?, ¿no?, ¿de dónde provienen? Y quizás un tercer nivel que tiene que ver con la interrelación de esas imágenes con un contexto y con proyectos, que esa, desde mi punto de vista, es la cuestión bien interesante de Rostro de Chile, que Álvaro Bunster, que era el secretario general de la Universidad de Chile cuando este proyecto se inaugura, un 13 de octubre de 1960, en los patios de la Casa Central de la Universidad de Chile, dice que este es un proyecto colectivo, ¿no? Es un proyecto colectivo que la Universidad de Chile le regaló al país en sus 150 años de independencia. Ahora que estamos pronto, está todo embanderado ya, cuando veníamos aquí, y septiembre con sus aires, ¿verdad?, nos está saludando. Esta exposición tenía ese objetivo. En ese entonces la Universidad de Chile tenía carácter, ¿cierto?, nacional en su extensión, ¿cierto?, y estatal, 100% estatal, y por lo tanto en ese sentido fue un encargo país, ¿no? Y quienes la gestionaron además son
hoy día podríamos también, con las investigaciones del propio José, ¿cierto? Y de la gente que se ha ido interesando por estos temas, hay como dos instituciones del campo fotográfico de los años 40, los años 60, que confluyen en la Universidad de Chile, que son Antonio Quintana como profesor, en primer lugar, de química, él provenía de ese ámbito, y luego como fotógrafo oficial de muchas actividades de la Universidad de Chile, incluyendo su centenario en el año 1942, ¿no? Un fotógrafo importante, además muy notable en su producción. Y Roberto Montandón, que a quien mi amigo José conoce muy bien, porque además está en el centro de toda la legislación, ¿no? Chilena sobre el monumento histórico y patrimonio, arquitecto de origen, que dirigió el Laboratorio Central de Fotografía y Microfilm, que esta investigación que a nosotros nos ha llevado 8 años al menos, tan colectiva como la original, en el sentido que nosotras ahora representamos, ¿no? Como un punto de volver a ver y entregarles nuevamente a ustedes Rostro de Chile, pero que, ¿cierto?, ha tenido muchas miradas de distintos artistas profesionales, de distintos campos que nos ayudaron a mirar, ¿no? Y entonces, en esa mirada, Rostro de Chile seguía punzando, ¿no? Bueno, ¿qué es Rostro de Chile? Roberto Montandón, ¿cierto?, Antonio Quintana, y un tercero, Domingo Ulloa, a quien tuvimos la feliz oportunidad de conocer y de trabajar con él hasta su muerte en el 2018, que llega un día al archivo cuando yo ya era director y sabíamos que teníamos este desafío. Tenemos 75.000 negativos fotográficos. ¿Qué son, no? Y cómo resguardarlos, conservación, restauración, en fin, en ese proyecto, cómo darlos a conocer. Y Domingo Ulloa llega en el año 2013 aproximadamente a golpear las puertas del archivo porque buscaba unas fotos para un libro que se le estaba haciendo, ¿no? Y cuando a mí la secre me dijo, profe, llegó un señor llamado Domingo Ulloa, ¿no? Y dijo, ¿cómo? ¿Quién? Domingo Ulloa, porque queríamos localizarlo, no lo habíamos logrado. Y bueno, fue hermoso porque don Domingo, yo siempre digo, y lo dije también en el lanzamiento del libro el 17 de junio de este año en la Casa Central, fue el portador del fuego, ¿no? Un ancestro, diríamos, ¿no? Que trajo el fuego de ¿qué? El fuego de un país que ya no existía, o que existía, ¿cierto?, como en cenizas todavía ahí latente, una ética del servicio público para nosotros muy importante en las universidades públicas, pero también en el contexto país en el que estamos ahora, y por eso celebro que estemos reunidos acá, ¿no? Como comunidades que se vuelven a encontrar. Y este portador del fuego, que tenía en su billetera hasta el final su carnet de funcionario de la Universidad de Chile, y del servicio, director del servicio. Él fue director del servicio largamente, ¿no? Desde que Montandón jubiló en 1966 hasta 1983, cuando, ¿cierto?, la universidad intervenía por la dictadura militar, de alguna manera corretea a distintas personas, y él dice, bueno, esto ya no es lo que era, y se retira, ¿no? Por lo tanto, regresó en los 90 a ese espacio, en ese entonces ya llamado Archivo Central Andrés Bello, que hereda, y no voy a contar la historia del Archivo Central Andrés Bello porque no es el tema ahora, pero hereda, ¿cierto?, entre sus acervos este archivo que en ese entonces se le llamaba Archivo Fotográfico, y empezamos entonces a encontrar este hilo, ¿no? Este Laboratorio Central de Fotografía y Microfilm, y por supuesto él, que había sido el laboratorista a cargo de las grandes ampliaciones. ¿Qué características tiene Rostro de Chile? Monumentalidad. ¿En qué sentido? Proyecto colectivo, ¿no? Más 4 fotógrafos clave en el trabajo, al que se le sumó Mario Aguilar como el más joven. Un laboratorio, ¿no?, técnico, que en ese entonces era el único que podía en el país desarrollar esta proeza que decía Domingo Ulloa. Yo sigo, como dijo José, con la idea de que tenemos que volver a ver análogamente Rostro de Chile en formato monumental. Porque el otro elemento es que fueron fotografías análogas ampliadas hasta 3 metros, ¿no? Que se expusieron ahí por primera vez en la Casa Central de la Universidad de Chile, en sus 2 patios. Monumental en su cantidad, se tomaron, ¿cierto?, ahí Andrea me corregirá, pero fueron cerca de 7.000 registros, de los cuales se seleccionaron 410, que siguen siendo grandes números, ¿no? Y que Andrea logró identificar 388, que es lo que está en el libro. Y esa monumentalidad, ¿no?, de un proyecto, además de arte público, del uso de la fotografía para llevar el arte, ¿no?, a todas las personas en un lenguaje que en ese entonces era muy novedoso aún, y no necesariamente cercano en este formato. Por supuesto que la fotografía circulaba ya mucho antes en formatos impresos, ¿cierto? Las imágenes no se puede hacer,
una historia del siglo XIX y el XX sin imágenes, ¿no? Es como el gran lenguaje de la modernidad. Pero, y un proyecto monumental como exposición, ¿no? Porque Antonio Quintana, que es el autor intelectual, ¿no?, del proyecto que él venía presentando a distintas autoridades y gobiernos desde el año 1948 en adelante, que estaba con la idea del proyecto Rostro de Chile, hablaba de un gran lienzo fotográfico, ¿no? Y técnicamente había que desarrollar distintas proezas y estrategias. Bueno, esa es la imagen icónica de Rostro de Chile, que también ahí podemos conversarlo, ¿no? ¿Qué es lo que propone, ¿no?, en términos estéticos, artísticos? Para terminar esta historia, ¿no? Entonces, este es un proyecto monumental por las características que les señalo, y luego se transformó monumental por la cantidad de personas que asistieron a ver la muestra en la primera semana de inaugurada. Se dicen las crónicas que recopilamos y que están reproducidas en el libro también, más de 50.000 personas, que hasta hoy esa cifra no diría, wow, ¿cierto? O sea, es mucha gente interesada, y decíamos, ¿por qué se interesaron tanto? Y ahí fue como, digamos, ¿cierto?, fue una investigación arqueológica histórica, porque fue como tomar indicios, ¿no?, un hilo de Ariadna para reconstruir que sin el portador del fuego, Domingo Ulloa, la verdad es que no habríamos podido realizar, porque él era la memoria del proyecto, ¿cierto? Él sabía exactamente qué imágenes contribuyó a que se pudieran ir identificando las imágenes que no eran las más conocidas o las que ya habían sido impresas, como los primeros catálogos, o sea, no hubo un catálogo en forma, pero se le repartía a la gente un pequeño impreso que él llamaba catálogo, y en la medida que él recobró la confianza en su institución, ¿no?, y en las personas que estábamos ahí, empezó a traernos regalos, ¿no? Entonces, cada vez que iba, viajaba de la Florida hasta el centro de Santiago en metro hasta el final, nunca quiso que lo fuéramos a buscar ni nada, llegaba solo, ¿no? Entonces, mira, no sé si les puede servir esto, ¿no? Maqueta de Rostro de Chile, ¿no? Que uno queda, pero ¿es real lo que estoy viendo, ¿no? Así como, entonces, a partir de eso, que Andrea ahí les contará como el procedimiento para poder llegar a las imágenes específicas del montaje, se pudo empezar a reconstruir esto, pero también en un proceso que a nosotros nos importa mucho, y a mí en lo particular como historiadora, que es que es un proyecto patrimonio fotográfico, pero es de memoria, ¿no? De memoria social y colectiva, que la fotografía tiene un potencial que no tienen otros materiales, que no tienen otras expresiones estéticas, y que por lo tanto cada vez que vamos a los lugares y la gente empieza a mirar el libro, se empieza una conversación. Y yo diría que esa conversación es la que también porta, ¿no?, el proyecto, y que Domingo Ulloa nos regresó, ¿no? En realidad es como, lo extrañamos mucho, porque nos permitió comprender también el sentido de esto, y decir, ya, tenemos que hacer este proyecto, ¿no?, tenemos que lograrlo, y además que aparezca, ¿no?, y con esto ya cierro, como para que puedan ver la imagen y tener más detalle. En pandemia, ¿cierto?, nos propusimos lograr volver a ver Rostro de Chile, al menos el libro, ¿no? O sea, porque en realidad tener una exposición sin que pudiese asistir público no tenía mucho sentido, pero también, ¿cierto?, hacer un libro y aquí participó con nosotros Daniel Cruz, director del Museo de Arte Contemporáneo, que también es fotógrafo, ¿cierto?, y en esas áreas, Cristian Gómez Moya, que es investigador, ¿no?, en arquitectura y en artes, ¿cierto?, como en los espacios urbanos. Por supuesto, Andrea Durán como artista visual, todo el equipo del archivo, que mucha gente, de hecho el libro tiene muchas páginas de créditos y agradecimientos, porque quisimos que ojalá no se nos hubiese olvidado nadie de los que en estos 8 años nos han ayudado a llegar a este proyecto. Y pensamos en un libro que de alguna manera Daniel Cruz le puso así, como un espacio micromental que permitiera volver a ver la exposición, porque no sabíamos qué iba a pasar ni en el país ni en el mundo, ¿no? De nuevo, como exposición, es decir, no como un catálogo de los fotógrafos como autores individuales, sino que el proyecto colectivo Rostro de Chile, en su montaje también original, y ahí Trinidad Moreno como museógrafa y diseñadora junto con Andrea, viendo además los propios fotógrafos registraron la exposición en distintos montajes, volver, ¿cierto?, a reconstruir la panelería, es decir, cómo se vio Rostro de Chile, qué fue Rostro de Chile,
Y por lo tanto, ¿cierto? El libro parte así, un libro como en reversa, porque no tiene ni las presentaciones ni las palabras. Uno abre y empieza a ver la exposición. En la composición, ¿cierto? Que ellos pensaron que también fue parte del proyecto. O sea, no era una exposición, diríamos, como de álbum en un sentido tradicional, sino que era cómo recorrer el país, cómo mostrarle el país a personas que hoy día uno dice, bueno, tomamos un bus, tomamos un avión que está súper masificado en los años 50, ¿cierto? 58, 57 hasta el 60, que ellos viajaron por todo el territorio con sus cámaras, enfrentando desafíos. Don Domingo siempre contamos esta historia cuando dice, cuando fuimos al sur, que a él le tocó recorrer toda la zona del extremo sur hasta los fiordos, se congelaban, ¿no? Los aceites de las cámaras, entonces tuvieron que inventar cómo seguir fotografiando con esas dificultades. Llegando a lugares en que esa cámara no había llegado, ¿no? Y ese ojo no había llegado, pero también con un ojo diferente al de los viajeros extranjeros, porque ellos incorporan algunas placas de vidrio de fotógrafos del siglo XIX o de principios del siglo XX, que es otra propuesta, ¿no? Y entonces ese proyecto, el libro pretende que podamos tener la exposición que itinere como libro, ¿sí? O sea, que la podamos volver a ver. Y luego, enciclopédicamente, que para quienes no saben que somos la mayoría, ¿qué era Rostro de Chile? Para dejar de hablar del mito y hablar de la exposición y el proyecto, todo lo que logramos recabar actualizadamente, ¿no? Desde un punto de vista archivístico, historiográfico, contemporáneo, sobre ello, con biografías actualizadas de los 4 fotógrafos principales y de uno que nos permite hacer una conexión con una antigua institución que fue la Dirección de Información y Cultura, que a partir de esta investigación encontramos que es un precedente para la institucionalidad cultural del país muy importante, que era parte del Ministerio del Trabajo. Viene el año 48, la ley maldita, y Juvenal Hernández, rector de la Universidad de Chile, protege, ¿no? A esos trabajadores, y de ahí viene, ¿cierto?, Baltasar Robles, vienen fotógrafos de otras generaciones que nosotros también quisimos incorporar. Reconstruimos el Laboratorio Central de Fotografía y Microfilm como un elemento sustantivo de la historia de la fotografía en Chile, y nosotros como Archivo Central Andrés Bello y la colección Archivo Fotográfico sería el más antiguo archivo fotográfico del país, proveniente de una casa fotográfica que sería el Laboratorio Central de Fotografía y Microfilm hasta ahora, ¿no? Y la mirada de archivo de cada uno de estos personajes, que además el libro lo que pretende es eso, que ponerles a disposición este material y que entonces se genere la conversación y podamos saber más cosas de las que no sabíamos, pero al menos tener, ¿cierto?, una obra en circulación en ese formato libro como objeto, el que además también está en formato digital, que eso también nos tiene muy contentas porque tenemos más de 205.000 descargas del libro desde que lo pusimos el 31 de mayo por el Día del Patrimonio a disposición del país, que está en alta calidad, ¿no? Con descargas en todo el territorio. ¿Por qué? Porque las personas se vuelven a ver ahí. Y eso yo les podría decir que es Rostro de Chile, un país detenido desaparecido el 11 de septiembre de 1973, que está ahí, en ese proyecto colectivo de los años 60. Eso puedo decir. Hola, buenas tardes. Y dijiste hartas cosas buenas. Yo hablo mucho, siempre. Solo mencionar que el tema que estás hablando sobre el laboratorio de microfilms, pensado y anclado dentro de un espíritu universitario. Yo creo que eso es súper importante destacar, que el proyecto Rostro de Chile, la exposición original, solo puede haber sido realizada bajo esa mirada universitaria, pensando en la universidad no como solamente una universidad que forma personas, sino que una universidad que está haciendo universidad para el país, colaborando con la ciencia, con las artes, con lo social. Por lo tanto, el proyecto Rostro de Chile fue pensado así. Ahí habían funcionarios, habían personas que hacían clases y funcionarios como nosotros, finalmente, que hicieron un proyecto de una envergadura que trascendió en el tiempo, que itineró por todo el país y estuvo 10 años itinerando por el mundo también. Entonces, de pronto, a veces hay proyectos que parecen no ser tan grandes,
pretenden abarcar en este caso, una exposición dentro de la universidad, tienen mucha más proyección porque justamente están pensados para el bien público. Y eso es interesante dentro de este proyecto. Y creo que lo que hicimos como equipo con el libro también apunta justamente a volver a dialogar con la comunidad y volver a dialogar entre todos. Y no imponer como esto es la verdad, sino que más bien ponerlo a disposición para comenzar y volver a conversar entre todos. Y bueno, yo les voy a contar un poco cómo se logró reunir las imágenes. Si bien el departamento de fotógrafos y este laboratorio estaba dentro de la propia universidad y el proyecto fue realizado en la Universidad de Chile, dentro de los 7.000 registros que se hicieron, que lograron reunir este equipo de fotógrafos, el material fue quedando archivado, organizado en álbumes fotográficos donde ellos realizaban las fotografías y luego hacían copias de contacto. Aquí hay fotógrafos, ¿cierto? ¿No? ¿Usted? La copia de contacto tenemos el negativo, y el negativo para poder ver la imagen hay que verla, ¿cierto?, a la luz o una mesa de luz, y eso lo vemos al revés, en negativo. Entonces, mentalmente uno que tiene que dar vuelta a la imagen, por lo tanto, para que ese proceso sea más sencillo, uno hace una copia de contacto directo y la imagen uno lo ve en positivo. Y eso, ahí en el archivo tenemos esos álbumes que fueron organizados archivísticamente, una protoarchivo, digamos, que tenían conciencia y que afortunadamente lo hicieron así para poder entenderlo hoy. Y eso les permitió ordenar las imágenes y poder luego hacer las selecciones para el proyecto mismo. Se me fue un poco la onda de eso. Bueno, entonces, Estás hablando de la prueba de contacto. me fui para otra parte. Bueno, eso. Entonces los materiales quedaron ahí, pero justamente los procesos sociales que tú estás hablando, la propia dictadura, estos espacios en donde los antiguos funcionarios se fueron, renunciaron, fueron expulsados, deja una brecha entre lo que pasó y las nuevas generaciones que se hacen luego cargo de un archivo que tiene connotación de archivo, pero antes este material era utilizado por la propia universidad permanentemente para tesis, para publicaciones. Era un servicio que el Departamento de Fotografía tenía para la universidad y para el país. Por lo tanto, estaba funcionando permanentemente, pero hay una detención, y esa brecha hace que las nuevas generaciones que lo toman lo ven como un archivo, como un documento, quizás si hay un archivero aquí me puede matar al decirlo, pero es como un documento muerto, digamos. Un documento que no habla, que está dentro de un archivador. Entonces, sabíamos que dentro de esta producción estaba el rostro de Chile, pero no había ninguna carpeta, no había ningún archivador que dijera esto es el rostro de Chile y aquí está la compilación de las 7.000 imágenes y aquí está la selección. No existía. Y lo que mencionaba Alejandra sobre don Domingo Ulloa, que estuvo desde 2013 hasta el 2018 visitándonos, nos dio todas estas pistas con respecto al departamento de fotografía y a la lógica de todas esas fotografías que son 75.000 negativos. Y entre conversación y conversación, él de pronto mencionaba, es que esa foto es de rostro de Chile. Entonces yo iba con mi bitácora de reunión que teníamos y anotaba, esa foto no es rostro de Chile, anotaba el código. Y así, él iba todos los martes, en invierno dejaba de ir, después volvía a visitarnos, se fue reconstruyendo como pedacito a pedacito, como un hallazgo arqueológico, cuando encuentras un pedacito de cerámica y lo pones y después encuentras una pieza más grande, la instalas y puedes construir la cerámica y ver cómo es. Así pasó con el rostro de Chile. Empezaron a aparecer las piezas, empezaron a aparecer las imágenes y digamos, en 2018 y 2019 ya empezamos como camino derecho a recopilar toda esa información que ya teníamos en bitácora y empezar a mirar las imágenes y el archivo fotográfico, entendiendo ya la dinámica que tenía de organización, que tiene que ver con que los álbumes están organizados, por ejemplo, voy a hacer algo técnico, todos los álbumes que están organizados con la letra A pertenecen a entre los años 40 y 50, los álbumes organizados de la letra D de los 60
hasta principios de los 90, que es muy poco, pero que se centra principalmente en una producción en los años 60, y todo lo que les digo yo es parte de las conversaciones que tuvimos con Domingo Ulloa. Si no, hubiese sido muy complejo poder entender cuál era la idea de estos materiales. Y ya, como les decía, en 2019 empezamos a organizar el material. En este proceso ayudaron muchas personas. Hubieron pasantes también que estuvieron con nosotros, que nos permitieron ir viendo las imágenes, bueno, gracias a la maqueta que entregó Don Domingo, que es una caja que decía, escrito con plumón arriba, decía Exposición Rostro de Chile en Estados Unidos, que fue en el año 67. Y dentro de esa cajita habían unos papeles, unos cartoncitos con fotos pegadas en este tipo de organización, similar a este tipo de organización. Y es la manera en que ellos proyectaban hacer la exposición en Estados Unidos, que no es la misma organización que se realizó en la Casa Central. Cada espacio donde ellos iban seguían una lógica muy similar, pero también se adaptaban a los espacios donde visitaban. Entonces, a partir de esa maqueta empezamos a reunir las imágenes. Pero ¿qué problema había con estas maquetas? Si bien tengo el contacto, tengo la imagen en positivo, no sé si la tengo en negativo, porque la foto que estaba pegada ahí no tenía ni número, no tenía ni un código, no tenía nombre, nada. Entonces era un pedazo, pero no sabíamos de dónde era. ¿Ustedes le ha tocado algo parecido? ¿A buscar? Sí, muy arqueología. Entonces era información, pero sin mayor dato. Pero bueno, yo ya tenía un par de años dentro del archivo, haciéndome cargo del archivo fotográfico, y soy de las artes visuales, por lo tanto la imagen la veía y dije, creo haberla visto en este álbum. Y así empecé, creo haberlo visto en este álbum, y miraba la imagen, llegaba a la imagen y era. A veces me encontraba con 5 imágenes parecidas, porque era una fotografía, por ejemplo, esta de aquí, de esta mujer, estas mujeres que van al mercado, de vuelta al mercado, pueden haber 3 o 4 imágenes similares, más acá, más allá, más arriba, más abajo, pero finalmente el proceso fue como hacer el match. Esta imagen creo reconocerla y revisé 1000 veces realmente los álbumes, pero afortunadamente, esos álbumes ya están digitalizados. Si bien hay de repente como no es una contradicción, de repente uno ve los procesos digitales como lejanos al tema análogo, pero en este caso fue muy virtuoso que hayan estado digitalizados los álbumes antiguos, que finalmente están muy frágiles porque uno los abre y están, como eran un material de trabajo, están deteriorados, y de repente hay algunas páginas que uno tiene que abrirla muy despacito para que no se dañe. Entonces, años atrás ya se habían digitalizado, y yo trabajé en pandemia, teletrabajo, en eso. Estuvimos ahí todo el 2020 reconociendo imágenes, revisando materiales digitales y haciendo este match. Fueron apareciendo uno a uno las imágenes, y con algunas me obsesioné porque no aparecían, y decía, yo creo que haberla visto, pero no las podía encontrar. Porque piensen, es un mar de 75.000 imágenes, entonces, ¿cómo lo hacíamos? Finalmente fueron apareciendo, y logramos reconocer o identificar con sus negativos 388 imágenes. Faltaba un poquito para llegar a las 410, pero yo creo que igual pueden aparecer por ahí, porque algunas de ellas también hay que pensar que hubieron colaboradores en este proyecto, y quizás esos negativos no están en archivos resguardados y están con los dueños, de las personas que colaboraron, que solamente entregaron la ampliación o prestaron negativo y después lo recuperaron. Pero eso es parte de la historia que sigue en investigación, que eso es lo bonito. Esto no termina ahí, sino que sigue en proceso de seguir reconociendo, de seguir dialogando. Van a surgir yo creo que van a surgir nuevas teorías con respecto también al proyecto Rostro de Chile. Y así fuimos como en este proceso de ir recuperando, e hicimos lo que quizás los viejos en ese entonces no hicieron: sistematizar la información. Entonces,
recogimos el negativo, tiene un código, le pusimos un código actualizado, recuperamos el código antiguo que tenía el negativo, pusimos nombre, autor, fecha, lugar, región, un proceso de archivo, de archivística, para que en el futuro nosotros u otras personas puedan volver a montar el rostro de Chile o puedan conocer el material y que no quede y no vuelva al olvido. Y ese es el proceso básicamente de cómo lo hicimos para poder recuperar. Fue un trabajo así muy de hormiga, de encontrar uno a uno las imágenes. Y lo otro que también fue importante y que lo van a ver en el libro es justamente esto, es la disposición de las imágenes. Voy a ir a la siguiente, esa no sé si lo alcanzan a ver porque igual está un poquito... Hay mucha luz. En la parte de abajo está la exposición en el Parque Forestal y la de arriba en la Casa Central. Se puede apagar un poquito la luz, pero un poquito. José. ¿Alcanzan a ver las de arriba o no? Bueno, ahí hay una persona para que vean la escala de la exposición y las disposiciones de los paneles. Y lo que nosotros hicimos en el libro es también recuperar, eso, otra parte del proceso arqueológico, ¿cierto? No solamente recuperar las imágenes como unicidad, sino que también la forma en que fueron curadas en la exposición. Los paneles estaban dialogando entre ellos, pero también su propio panel estaba dialogando con sus propias imágenes. Algunas composiciones estaban vinculadas con temáticas, por ejemplo la industria o la minería. En otros casos habían cosas como vinculadas con la agricultura, por ejemplo, y en este, que también estamos hablando de una imagen del norte, pero hay una cosa como de composición. No sé si ustedes ven el brazo de la mujer, ¿cierto? Una chica aymara, una mujer aymara, su brazo se extiende a la roca, al camino. El río, también está diagonal de ese riachuelo que está ahí, congelado, que esa mujer está recogiendo, bueno, lo van a ver mejor en el libro, aquí no se ve muy bien. Hay una cosa de composición en cada panel también. Entonces, el trabajo curatorial de estos fotógrafos no solamente pasó por poner las imágenes por temáticas, sino que también había una intencionalidad visual, había una intencionalidad en la estética, de generar en el público un disfrute estético también y un diálogo y también reconocimiento, porque lo que está fotografiado es el rostro de Chile, pero en términos de rostros, de territorio, de hábitat, de vida, de recursos humanos. Entonces es una cosa en donde las personas que pudieron asistir a la exposición pudieron tener ese contacto gracias a la forma en que ellos pudieron mostrar el país. Hay un reconocimiento, por lo tanto, por eso no es una exposición elitista. Es una exposición donde todos podíamos vernos y conversar, incluso hoy. O sea, el libro no solamente va a hablar de un pasado, sino que también está hablando de un presente. Es un país que en ese momento se estaba viendo y construyendo y pensándose hacia el futuro, en los años 60. Un momento constituyente también, como el día de hoy. Entonces, yo creo que ese es el sentido de por qué creo yo que pasa hoy con el libro, que cuando las personas lo han recibido, como lo decías tú, lo reciben con mucho gusto, pero no porque están recibiendo en sus manos un pasado o recuperando, si bien es un patrimonio visual, es porque están viendo algo que hace conexión también con el tiempo presente. Y bueno, eso, si después quieren hacer alguna pregunta al respecto, yo estoy dispuesta ahí a responder. Y esa imagen icónica es de Antonio Quintana que mencionabas tú, que fue la persona que lleva adelante el proyecto y el que presenta esta idea a la Universidad de Chile. Y la pusimos acá en el libro también porque en el catálogo inicial del año 60, que es un tríptico, es una hojita muy, muy delgadita, esta imagen está seleccionada como la imagen principal en ese entonces, que son las manos de un hombre trabajador pampino, y está ampliada, no recuerdo muy bien, pero debe haber sido como 1,5 metros la ampliación, y es un primerísimo plano. Entonces las manos se ven gigantes,
y se ve la cortidura de los dedos, el caliche entre medio de las uñas, es muy, muy bonito, pero no, si ustedes ven que a pesar de que su ropa es una persona como de un trabajador empobrecido, no es lo que está demostrando la exposición. Si lo veo quizás como una imagen solitaria, puede ser, pero si toda esta imagen está en el contexto de mostrar el país como un lugar donde la mano del trabajador es la que construye, las manos de trabajadores y trabajadoras construyen el país, tiene otra connotación de fuerza, digamos. No es un hombre que viste mal por la pobreza, sino que es un hombre que trabaja por un país que se está construyendo. Eso es, bueno, son parte de las lecturas que uno va haciendo también. Eso. Y solo decir que cuando el archivo empieza a hablar, es cuando empieza a tomar vida también. Y nos permite hacer esto, lo que estamos hoy día acá, conversando y podamos poder entender un poco de qué se tratan estos proyectos. Eso. Bueno, me presentaron, pero me voy a presentar yo de nuevo para hacer algunos alcances. Muchas veces a mí me presentan como fotógrafa y siempre me incomoda levemente porque el fotógrafo es un especialista y yo lo que hice fue, soy artista visual que utilicé la fotografía por un tiempo, aún la sigo haciendo, pero siento que hay una diferencia y por el respeto a los fotógrafos más técnicos, siempre hago esa salvedad. Soy artista visual que utiliza la técnica fotográfica. Y lo quería aclarar un poco ahora para sentirme más en paz. Cuando me invitaron, y bueno, gracias a José que me habló y ustedes respecto de poder estar con ustedes compartiendo, yo recibí el libro y tengo hartas cosas que apunté y qué sé yo, pero la verdad que no las voy a usar porque lo que voy a hacer es una especie de hilo temporal de lo que me fue pasando con el libro. Cuando recibí el libro, yo miré las fotos y voy a ser súper sincera, dije, estas fotos no tienen mucho que ver con mi tipo de foto. Esa fue la sensación primera. Entonces empiezo a leer el libro, a investigar el libro y me empiezo a encontrarme como fotógrafa, pero como artista visual, y empiezo a imaginar la situación e incluso hice la cosa media tonta o loca de calcular que yo no podía creer primero los tamaños, porque sí tengo que asumir que yo he hecho ampliaciones, la más grande que he hecho ha sido de 1,50 m, o sea, 150 centímetros lo más largo. Por lo tanto, sí tengo la experiencia de saber lo que es eso, ¿ya? Entonces yo empiezo a imaginar y dije, pero aquí se usaron tantos negativos, y empiezo a calcular. Tantas fotos, tantos negativos. Lo empecé a llevar a plata chilena de hoy y dije, ya, esto. Después digo, pero ellos cómo iban si no había aviones, no había vuelos. Y empiezo, digo, no lo puedo creer, estos personajes, estas personas, cómo lograron esta hazaña, finalmente. Pero me olvidé de la primera sensación y emoción fue cuando recibí el libro, que me sorprendió que eran puros hombres. Eso fue la verdad que fue lo que hice, y dije, no lo puedo creer, son puros hombres, no existían fotógrafos. Bueno, no me sorprende. Lo interesante es que ahora estamos puras mujeres y digo, bueno, algo ha cambiado. Pero vamos a hablar del libro de estos fotógrafos. Había una persona nombrada, pero era de Quintana. Enriqueta Silva. Enriqueta, que no supe si era la esposa del señor del fotógrafo. Tenía el apellido del... Entonces, no puedo creer que estas personas hayan trabajado con esta cantidad de películas, con esta cantidad de ampliaciones, con esta cantidad de imágenes, y me pongo a mirar los tipos de imágenes como tipología, y empiezo a ver la estética de la imagen, que hoy en día se podría entender como incluso publicitaria o turística. Yo vi los geysers del Tatio, pero no hay turistas, entonces yo empecé a imaginar ese paisaje chileno de ese tiempo, que no tiene nada que ver con el paisaje de hoy, ¿ya? Entonces, como que empecé a ver, bueno, aquí hay un tema de territorio y paisaje, de recorrido, pero con unas personas que llegaban a lugares imposibles, digamos, en ese tiempo, que hoy es fácil, pero estamos hablando de cuántos años atrás. 60, ¿no? Sí. 60 años atrás. Entonces yo digo, ya, fotografía documental. Esto es fotografía documental. Hay un tema como con el tecnicismo, de cómo lograr esas ampliaciones. Me fijo en el señor Ulloa y digo, este señor es el que la lleva porque es
el que se encargaba de las ampliaciones, más un equipo, pero después empezó a leer el memorándum del señor Montadón y dijo, pero ese señor también la lleva porque el memorándum es impresionante. Cuando uno escucha hoy un memo, uno sabe lo que es. Es una lata, es una burocracia y es una cosa como que deja un precedente. Pero ese memorándum, que está puesto en el libro, uno lo lee y dice, no lo puedo creer, que el memorándum era toda una explicación y una definición conceptual y curatorial, porque tenían que revertir que existía el terremoto del 60, entonces tuvieron que hacer unos cambios, pero lo explican en el memorándum y uno dice, no, o sea, estamos hablando de, y ahí pasa la cosa política, de otro tipo de universidad. Entonces dije, una admiración y en realidad una envidia sana de qué ganas de estar en ese tipo de universidad, digamos, con ese tipo de autoridades. Después leo al señor Bunster su discurso y lo que veo es un señor que hace la bienvenida, pero además explica con una sensibilidad del tema. O sea, son personas muy cultas que hablan de la fotografía con conocimiento, desde lo poético, desde mil cosas. Entonces, todo lo que uno percibe hoy, la sensación mía fue, estoy viendo rastros de Chile, pero después empecé a ver restos, rastros, o sea, como el juego era entre rostros, rastros y hoy restos. Lo positivo es que ustedes existen y existe ese archivo, pero uno queda con una sensación, yo quedé con una sensación bien agridulce, pero hay que ser positivo, ¿cierto? Entonces digo ya, pero ¿qué se hacía en otras partes del mundo? Y me puso a mirar fotógrafos, los clásicos. Cartier-Bresson corresponde al tiempo, un poquito antes, pero Robert Frank sí es del tiempo y busqué fotógrafas, obvio, pues tenía que estar mal género, pero tampoco había. Entonces Diane Arbus era contemporánea. Pero ahí había una cosa muy interesante porque Cartier-Bresson planteaba el instante decisivo y Diane Arbus planteaba la acción fotográfica como una relación con el otro. Uno en Europa, otro en Estados Unidos. ¿Qué tenían en común los tres? Cartier-Bresson o Robert Frank o Diane Arbus, que a ellos lo apoyó sistema del arte, la Guggenheim, la Fundación Guggenheim, en el caso de la Fundación Hasselblad, que es como Fundación Canon o Nikon, más top, obviamente, porque Hasselblad era súper profesional, o sea, era como del nivel del profesionalismo total. Pero aquí el sostén es la Universidad de Chile. Entonces ahí hay una gran diferencia entre cómo estos productores ultra conocidos mundialmente, con una sofisticación increíble de la historia de la fotografía, que uno conoce mucho más historia a veces de la fotografía de los otros que la propia, pero ahí el que estaba detrás era una universidad. Entonces dije, ahí está la gran diferencia, porque en las imágenes uno puede ver estas imágenes repetidas, similares. Rolf Frank cuando recorre Estados Unidos en su serie más conocida que son los americanos, The Americans, es la misma época más o menos de este grupo, ¿ya? O sea, hay un paralelo, de hecho su proyecto se llama Recorriendo las carreteras en Estados Unidos, donde hace un levantamiento territorial de la cultura norteamericana, etcétera, etcétera. Pero la pregunta que yo me hacía, bueno, pero el contexto es distinto, ¿por quién está, digamos, posibilitando esto? Entonces ahí uno empieza a decir, ¿qué ganas de que la universidad pública tuviese, porque claro, yo sacaba los cálculos hoy, después me aburrí sacar cálculos, porque dije, si aquí el tema no, dije no, pero uno parte por algo, sí, y sí. No es un tema materialista, sí, es un tema materialista, sí, porque ¿qué universidad hoy diría ya, yo voy a poner esto? Tantos millones, con lo que implicaría hoy, en un proyecto de este tipo. No sé si se llega. ¿Por qué? Porque aquí había una postura, porque uno lee los textos y lee lo que tú decías del señor servidor público, que estoy haciendo país. Y eso es conmovedor. Y eso es lo que uno siente que falta. Entonces, claro, podría existir ese capital, pero ¿y esas personas, esa autoridad existe? Porque los artistas están, los fotógrafos están. El lugar está. El tema es quién dice yo, el otro, el que dice, ya me subo a esta aventura. Eso es lo que uno dice, pucha, qué ganas de que eso resurgiera. Porque en un momento yo dije, señor Ulloa es el que la lleva, pero después me doy cuenta que finalmente es un sistema completo, es un virtuosismo completo desde la autoridad hasta el último. Y eso es súper complejo, es como una cosa... Ahí viene el tema arqueológico o viene el tema de si es posible o no en estos tiempos. Y ahí finalmente hay un tema país que uno
percibe que hay una política cultural donde hay mucha infraestructura, este es un ejemplo, pero falta la otra parte, siento yo, que cuando uno lee los textos de estas autoridades, de personas muy cultas, es porque entienden de lo que se está hablando. Y aquí siento que esa cosa de no entender mucho, porque finalmente está la lógica de me sirve o no me sirve, pongo o no pongo, qué saco yo, qué gano, la ganancia, pero no el entendimiento profundo de lo que es la acción misma. ¿Qué pasa con las fotos? Bueno, ya en el tema fotográfico en sí mismo, yo siento que es un poco de todo, es poco el instante decisivo o no, o también está el tema de la acción fotográfica, pero está muy relacionado que hay una estética muy clásica, que si se hicieran fotos hoy serían prácticamente similares, porque la fotografía tiene una cosa muy específica que hace que algo sea fotográfico. Yo una vez leí una cita, leí que planteaba que lo que era una fotografía era hacer de un momento ordinario, entre comillas, algo extraordinario, por un cuadre, finalmente. Ahora, lo que tú planteas del archivo, claro, tengo muchas anécdotas, yo tengo mi propio archivo, pero yo aprendí el archivo con mi maestro, Michael Jones, con su archivo fotográfico, pero era un archivo fotográfico publicitario. Pero sí, mi sistema mental lo incorporé al punto que yo me sabía todos los números. Me decían, necesito adolescente de 15, entre tanto, y yo sabía que era el 7B, porque es un mueble con clasificaciones numéricas, entonces la lógica archivística como que yo la tengo incorporada. Pero estamos hablando acá de lo que tú dices, de esta cosa arqueológica, de efectivamente, el negativo es el original, no es la copia. Entonces, claro, yo puedo tener fotos, pero el original en este caso es un negativo. En el caso digital, que es otro tema que no me voy a meter, pero ahí hay otra historia, Sí. Que la leí también de lo que planteaban ustedes del mundo digital. Entonces, a mí me pasa que, bueno, la coincidencia es que estoy justamente yo en un proceso de digitalizar todo mi archivo. Y la pregunta es, ¿cuál es el original? O sea, el original mío es un negativo, al digitalizarlo pasa a ser el archivo. Entonces yo voy a tener dos tipos de originales. Entonces ahí uno dice, ya voy a generar un análisis discursivo frente a eso, pero para entretenerme, por una cosa poética. Yo aquí hay alumnos míos que están en el cuarto oscuro, estuvimos el miércoles, hicieron unos fotogramas, no es algo que es del pasado, lo estamos viviendo en el presente, pero es un momento romántico, es un ritual, es una cosa increíble de que la imagen la perciben desde principio a fin, desde que la toman, la tienen la imagen latente. Por lo tanto, son cosas que no están obsoletas en absoluto. Creo que son cuestiones interesantes desde el punto de vista también del oficio. Y nada, yo siento una admiración y envidia profunda de esos tiempos, estos maestros. Pude contextualizarlo y la verdad que agradezco esa invitación por haberme tenido que reencontrar con, desde yo fuera, un poquito espectadora, bien espectadora. Y por lo mismo, porque no me quiero alargar, porque creo que sería interesante tener una conversación tal vez, a mí me llamó la atención esta imagen, que es la que más me... No sé si la tienes ahí, ¿cuál es? La de las personas mirando la imagen. No la tengo. Al final. Justo no la tiene. Esta es la última, es la como sí, la hoja de Word. En la revisión que yo hice de todas las fotos, me di No, el lujo de decir, yo lo que hice, esta es mi foto portada. Están las personas mirando la imagen, pero la actitud de cómo se enfrenta la imagen es una actitud alucinante. Está al final y yo creo que no es porque está el último, yo creo que está pensada al final justamente por un cierre abierto. No, porque el objeto de estudio finalmente son estas personas y entiendo la cosa iconográfica de establecerlo como la portada, pero el cierre es increíble porque las personas están, como ustedes decían, no elitistas. En ese tiempo, ¿cómo accedo al país? ¿Cómo lo conozco? De esta forma, si no existía otra. Entonces hay que como que contextualizar siempre el momento que se hace lo que se hace y quiénes lo hicieron. Y en ese sentido creo que esto es una cosa, es un tesoro que ustedes han rescatado, que están haciéndolo y los felicito. Gracias. Muchas gracias. A ver, antes del cierre de la actividad tenemos algunos minutos para preguntas, comentarios. Quisieran hacerle a nuestra expositora y si se identifican, se presentan también, sería bueno, así la comunidad fotográfica se conoce. Rodolfo Muñoz, acá. Me da como mucha alegría el proyecto
profundamente porque me tocó entrevistar a Domingo en 2013 más o menos. Bueno, entonces fue mi tutor de seminario en ese momento. Y me tocó ir a la casa de Domingo, no sé por qué, no sé cómo me conseguí el teléfono de él y fui a la Florida a visitarlo. Muy buena onda él. Mostró al principio un montón de cosas, me habló un montón del rostro de Chile y ahí supe un montón para la tesis un poco saber cómo se había hecho. Estas ampliaciones que hablaba Gisela, no sé, las mopas, digamos, así como ampliar a la pared y revelar con trapero, gigante, digamos por la dimensión. Y lo que me surgía a mí, la pregunta que me surgía a mí con Domingo, le preguntaba cómo se llevó a cabo este proyecto. Y efectivamente, o sea, es una tarea titánica, muy monumental, de que la Universidad de Chile se ha hecho cargo de, claro, de esos millones de pesos que significaba revelar, ampliar los rollos, los viajes, más que nada los viajes. Lo que significaba viajar en ese momento, que no era fácil. De hecho, le pregunté a Domingo en ese momento, ¿se podría hacer esto ahora? Y su no fue rotundo. No se puede. O sea, no hay fondar que abarque una tarea como esta. Pero lo que más me sorprendió de ver su archivo, porque pasaron cosas chistosas. Fui a entrevistarlo y saqué fotos de todo lo que tenía. Todo lo que tenía, lo que me mostró. Y se me borró todo eso. Volví a la casa de Domingo y ahí sí me presentó todo lo que tenía. Y pude sacarle fotos a todo lo que... Bueno, porque yo era pendejo, entonces farsamente le saqué fotos a todo lo que tenía y él muy buena onda y su señora con juguitos ahí de por medio. Y me sorprendió los memes. El archivo, en ese momento le saqué fotos a todo eso que significaba una pulcritud que yo nunca, bueno, en ese momento tenía poca experiencia, pero que después en mis años de carrera no he visto esa pulcritud en la gestión. O sea, que todo estuviera anotadísimo. Las cajas, yo me imagino que han visto todo ese archivo. ¿Cuánto pesaban las cajas? Las cajas de fotos que se iban a Osaka, por ejemplo. ¿Cuántas cajas habían? ¿Cuántas fotos habían por caja? ¿Y cuánto pesaban esas cajas? Cajas de metal. Esa pulcritud en la gestión. Pero lo que más me dio pena, digamos, cuando vi era el rostro de Latinoamérica. Era el próximo proyecto que se iba a hacer o que tenían, digamos, presupuestado antes de que llegara el golpe. No sé, esto fue en el 60 y existía esa tarea de hacer un rostro de Latinoamérica y que iba a tener sede en la Universidad de Chile, que iban bueno, me acuerdo que un domingo me contó, ahora no puedo recordar qué universidades o qué países iban a estar en ese rostro de Latinoamérica. Entonces, nada, me da mucha felicidad pensar que se pudo haber hecho una investigación que radica en un fotolibro, porque no es esto un fotolibro, ¿no? Yo tuve la oportunidad de verlo el otro día y no es un catálogo de imágenes, no es un libro de fotografías, sino que es un fotolibro que rescata gráficamente ese orden, ese orden que para mí es importante encuentro en la investigación artística. Cómo la investigación artística se posiciona como tal y tiene otros cursos metodológicos que no son, digamos, comunes. Entonces, bueno, eso es una reflexión, o todo lo que he dicho, una reflexión de lo que me pasa porque siempre tuve esa patita de no haber hecho nada con el material que tomé, porque uno es más chico y esas cosas pasan después, no dejan pasar 2 años. Y tengo una pregunta que significa eso, de cómo llevar la investigación artística, o bueno, si se lo han planteado como tal, que es una cosa que yo he reflexionado sobre la investigación y cómo desemboca, digamos, en un libro que cuando yo lo vi pensé que iba a tener un poco más de texto y me sorprendió para bien que no tuviera, que fuera, digamos, como tú dices, empieza el libro con la exposición. ¿Cómo fue esa transición o esa metodología?
Muchas gracias por tu pedacito de historia también con eso, porque el libro no tiene todo, hubo que seleccionar también, ¿no? O sea, cómo dar cuenta de este proyecto tan monumental. Claro, el proyecto libro yo creo que fue tan un poco, no quiero decir experimental, pero sí de una conversación como de distintas voces, con distintas miradas, tanto las institucionales, ¿verdad? Solo a propósito de lo que tú dices de la universidad, por ejemplo, el libro no parte por la exposición, porque luego en el equipo dijimos la exposición es lo importante, ¿no? Entonces tiene que ir y partir como, de hecho tiene el mapa de cómo pudo haber sido en los patios de la Casa Central también, y no tiene los textos de las autoridades, ¿no? Porque dijimos no tiene que, los tiene, pero los tiene como a la mitadita del libro, no al inicio, porque no es un libro institucional en el sentido contemporáneo, que en el fondo es el libro de empresa, ¿cierto? Que salen todas las firmas de quienes ponen el dinero para luego partir a la obra o lo que fuera, ¿no? Sino que es un libro de una institución que, independientemente de las autoridades de turno, tiene que continuar, ¿no? Y que está recogiendo un proyecto que le pertenece, y por eso lo que sí hicimos en el libro fue ponerle como Rostro de Chile, exposición de la Universidad de Chile, no en el sentido de que esto es de la universidad y no es de las otras universidades, sino que justamente para rescatar que era un proyecto universitario y de un país, ¿cierto?, que tenemos que pensar cómo lo queremos hoy. Entonces, en ese sentido, ¿cierto?, esas decisiones también eran arriesgadas, porque en mi caso, que a mí me toca tener la responsabilidad como funcionaria pública, ¿cierto?, de dónde, esto es por ley de donaciones culturales, entonces los del Banco Santander no aparecen, dije yo no voy a poner los logos del Banco Santander, ¿no? Porque sí, pusieron el dinero, pero no son los dueños del proyecto, ¿no? Y aparecen en una... pero siempre esperando como a ver quién me dice, así como esperando el memo, ¿no? O el oficio, ¿no? Profesora Araya, usted no... Ya. Pero no sucedió. Entonces, quizás no es una respuesta desde la investigación artística, sino que justamente es una respuesta desde la investigación en un sentido más amplio, o sea, como de la indagación de una pregunta, o sea, imponernos también un desafío. Y luego el libro mismo es este equipo, o sea, tanto las y los funcionarios del archivo en sus distintas dimensiones, y por eso en los créditos hay muchos créditos, ¿no? Todos los archiveros, las conservadoras, los restauradores, ¿no? Las personas que en estos 8 años nos ayudaron, por supuesto a nuestros espíritus protectores como Domingo Ulloa, pero un libro que en el fondo no tiene una autoría específica, ¿cierto? Es una autoría que sigue siendo colectiva, y que en el que lo que nosotras pudiésemos decir, por eso nuestros textos tampoco están al inicio, no son los que definen la lectura, sino que la obra, ¿no? Entender eso. Y entenderlo, por eso mencioné a don Domingo como el portador del fuego, como servidoras públicas en este sentido, ¿no? Como, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es volver a entregar al país un proyecto como este, ¿no? Y a contracorriente, por supuesto, ¿no? Porque nos demoramos mucho. Quizás como anécdota, lo que tú dices, claro, no resisto en fondar. Don Domingo, cuando yo le planteé esta idea, volvamos a hacer Rostro de Chile, me dijo el rotundo no también, ¿no? No. Y yo lo cuento, digo, yo entiendo el no porque no existe ese país ya, ¿cierto? No existe esa universidad, existe el fuego, ¿no? De volver a hacerlo, pero no funciona ya como en ese entonces. Pero también, claro, toda esa proeza técnica, entonces que uno dice, bueno, hoy en día el digitalizar puede ser más fácil, ¿no? Grandes ampliaciones, y yo pienso que lo que hay que hacer para volver a ver Rostro de Chile es también volver a pensar qué habrían hecho ellos hoy con esos recursos también, ¿no? Lo habrían hecho de la misma forma, habrían utilizado las nuevas tecnologías, y de esa manera ser respetuosos o respetuosas desde un punto de vista de la investigación, y aquí hablo ya como historiadora, no sé, la Andrea, ¿qué es lo que opina? O lo que tú opinas desde tu manera de enfrentar la investigación. Y desde una mirada patrimonial no clásica, digamos, ¿cierto? De que en el fondo no es que estamos rescatando algo por los autores en sí mismos, ¿cierto? Por la maestría de los fotógrafos, sino por lo que representó para el país y lo que importa que lo vuelvas a tener en tu imaginario visual, ¿cierto? En tu repertorio, y que por supuesto respete, sí, los autores, ¿no? Que también la gente confunde patrimonio público con patrimonio de nadie, ¿no? Y que por lo tanto los derechos de autor no son válidos. Ahí, por ejemplo, en términos de investigación, pero siempre asociado como a la cuestión política, pública me refiero, sí, uno de los primeros trabajos que tuve que hacer, que ahí Andrea no estaba todavía, creo, fue defender el negativo como original.
y que por lo tanto nosotros como Universidad de Chile teníamos la propiedad de la obra por tener los negativos originales. Y luego la razón también funcionaria es que nosotros como funcionarias públicas, todo lo que hacemos en relación con nuestros cargos es de la Universidad de Chile. No es, o sea, yo no pierdo mi autoría intelectual, pero yo no firmo ese libro, ¿sí? Y eso también me lo han dicho, oye, pero no aparece en ninguna parte, porque no es, ¿cierto?, un libro de esa naturaleza. Entonces yo creo que es como aprender de eso también, ¿no? De comprender la importancia que tiene, sin que pierdas, ¿verdad? Y por eso nosotras estamos hablando un poco como voceras de ese proyecto, pero en ningún caso, y eso para mí también es importante, me voy a hacer especialista en Rostro de Chile, y yo entonces soy la única voz que puede hablar de Rostro de Chile. Y ese libro, de alguna manera, quisimos que fuese eso, ¿no? Volver a ver cómo pudo haber sido esa experiencia, y la foto final, que efectivamente no fue azarosa, porque se puede hacer otro libro con la itinerancia, ¿cierto? O sea, itineró 9 años por el mundo, está el registro de esa itinerancia, el registro de la itinerancia en América Latina, las fotos del Ecuador, ¿no? Es de la exposición en Ecuador. Es esa, ¿cierto?, experiencia, ¿no?, de vida que implica el asombro frente a algo que le podemos llamar belleza, ¿cierto? Los criterios estéticos son variables, pero ese asombro, ¿no?, de ese niño, de esa mujer y de ese hombre que vienen con su canasto, ¿no?, de su labor diaria, yo creo que es el sentido que también hay que recuperar de la función del arte. Que justamente, tal como tú señalaste, siempre tiene este dilema con el financiamiento, ¿no? Desde siempre, los mecenas, en fin, ¿quién financia esto que no tiene, que no es una productividad, que no tiene, ¿cierto?, por objeto eso? Y el libro también tiene ese objetivo, un libro que no está a la venta, no en el sentido que la gente dice, pucha, no está a la venta, pero es que lo que estamos haciendo es repartirlo en las instituciones públicas, va a estar en todas las bibliotecas públicas del país para que más personas lo puedan ver, sin que necesariamente tengas que ir a un museo a ver la exposición, o el archivo en el negativo es imposible verlo. Vamos ahora a hicimos una donación a las bibliotecas de los recintos penitenciarios, justamente tratando de comprender el espíritu de Rostro de Chile, ¿no? Que en el fondo era, bueno, esto es para todos, ¿no?, todas y todas. Y lo último, no sé si te respondí, porque no sé si es eso un poco el diálogo que puedo hacer desde lo que tú haces, pero creo que es yo hablo, ¿cierto?, por un lado de la activación del patrimonio, la apropiación social del patrimonio y la democratización del patrimonio. Entonces, todas esas herramientas, la gestión que me ha tocado hacer como funcionaria pública, ¿cierto?, a cargo de un archivo, es justamente conseguir los recursos para cuestiones que no tienen por finalidad cortar cinta, ¿cierto?, quedar como en la placa de la persona que lo hizo, sino que justamente cumplir esta función y convencer, ¿no? Convencer. Y lo que iba a contar se me fue la anécdota de lo de los fondar, cuando don Domingo me dijo, no, nosotros presentamos un fondar con don Domingo Ulloa, y nos dijeron que no, porque no teníamos experiencia. Estaba Domingo Ulloa, ¿no?, dentro de las personas que presentaban el fondar, ¿no? Y después de eso dije no, no vamos a someter, ¿cierto?, a una humillación en ese sentido, ¿cierto?, a una persona como él, a esto, ¿no? Pero no hemos cejado, y quiero que Rostro de Chile vuelva a ser visto en formato análogo por todo el país, y eso debiera ser una obra colectiva también. Quería comentar que también en los años 60 Chile también era otro país, era otra universidad, éramos otras universidades, ¿cierto? Era otro país, pero claro, habían recursos económicos que yo creo que la Chile se tiene que haber puesto, pero para viajar y cruzar a la Antártida se subían a un barco del ejército, ¿no? Estaban todos los permisos y había colaboración porque era universidad del Estado, del país, ¿cierto? Y era había una sinergia, claro, entonces iban para el norte. Aquí, yo creo que pusiste esta foto aquí para hablar un poco, que ellos se iban en su propio jeep, el Jeep Willys. ¿Ya? Ese sí lo compró la universidad, pues la universidad compró el jeep. Ya, eso por ejemplo. Y aquí en este jeep iba Antonio Quintana y Montandón, que está ahí al ladito, viajaron al norte juntos y se iban en ese jeep. Entonces, claro, había un financiamiento, pero también había una colaboración a nivel de otras instituciones que estaban siendo parte del mismo Estado. Por lo tanto, no había esas diferencias, si no está la firma, usted no puede ir. Se estaba pensando en un proyecto de manera conjunta.
Y lo otro que tú mencionabas sobre la investigación artística, no sé si puedo hablar con tanta propiedad como desde la investigación, como de la metodología de la investigación, pero lo que sí puedo decir es que al igual que el museo, hicimos un recorrido antes de llegar de sentarnos acá, que la importancia es que las instituciones resguarden los materiales, en el caso de un archivo, en este caso de un museo, y que se hagan las acciones de difusión y permite que otras personas hagan las investigaciones, en este caso la investigación artística. Como yo decía, el archivo negativo estaba dormido, latente, no muerto, pero estaba latente, y era un archivo, era un documento finalmente, pero cuando tú comienzas a trabajar con los materiales visuales, empiezas a generar un diálogo. Cuando hablamos de estas imágenes que están presentes en el libro y que fueron parte del rostro de Chile del año 60, no hablamos de un pasado. Cuando tú la revelas, la digitalizas y vuelves a ver la imagen es atemporal. Puede ser una imagen del pasado, pero lo que tiene la imagen fotográfica, incluso, bueno, la imagen aquí del grabado, es que te están hablando permanentemente, te están increpando permanentemente, y eso es lo que tiene el arte. Estas fotografías son fotografías de archivo, son fotografías que tienen un carácter documental, pero también hay un aspecto artístico, que es lo que tú estabas mencionando, diciendo que tenga un aspecto artístico te permite traerlas permanentemente al presente e interpretarlas nuevamente, dialogar nuevamente. Y hay algo que tú mencionaste, que creo que también es importante como volver a como insistir, es que es una recuperación de una memoria visual, que es un patrimonio visual. Por ejemplo, la imagen de Santos Chávez, ¿cómo se llama esa imagen? Todos la ubican. Así, me puede aparecer en un periódico, me puede aparecer en un libro escolar también, y empezamos a reconocerla como parte de nuestro patrimonio visual, artístico, porque finalmente hay un artista que está detrás, una persona que hace una interpretación de de nuestra identidad, de una manera de hacer arte, y la reconocemos. Así como reconocemos una canción de la Violeta Parra y sabemos que es de la Violeta Parra, y todos sabemos la canción de la Violeta, algunos se la aprenden en guitarra, y es parte de nuestro patrimonio cultural. Rostro de Chile también era parte de nuestro patrimonio cultural, lo es, pero estaba a escondidas, no sabíamos, muchas personas nos preguntaron por el proyecto, o sea, por las imágenes, pero como no estaban identificados los negativos, no podíamos hablar con propiedad de eso. Por lo tanto, desde ahí se levanta la idea de una investigación que es virtuosa en el sentido de que no es solamente desde una mirada desde las artes, sino que hay una mirada antropológica, hay una mirada de la archivística. Por eso la importancia de los museos y de los archivos en ese sentido, que te permite ingresar como usuarios y poder comenzar a hacer este diálogo con los materiales. Eso. Yo te puedo ayudar con una cita que saqué justo del libro que les comentaba, ¿sí?, de los argentinos, el libro Urgente Emergente por un futuro de los archivos fotográficos, el libro, y en el editor, en una de las palabras que yo apunté, plantea: si la conservación estabiliza materialmente el documento fotográfico, lo hace para que se puedan inestabilizar su sentido, que es un poco como yo tengo esto, pero a partir de eso se generan todas las otras posibilidades que se abren, digamos. Pero para eso hay que tener acceso. Porque ya me plantea el tema de la casa del archivo, que el archivo necesita un espacio donde sea cobijado, ya un espacio concreto. Pero en esto plantea mucho el tema de la materialidad. O sea, sin materialidad no hay una existencia de un algo. Así que en ese sentido yo creo que la investigación artística, si supongamos yo dijera voy a tomar esto como una investigación artística, lo más probable es que empiece a especular y que se me abra un abanico de posibilidades mucho más subjetivas. Yo creo que esta lógica es una objetivización de tampoco entrar a manipular, y claro, un discurso político sí puede manipular, y por eso que en el libro yo percibí lo que tú planteas. Inconscientemente yo sentí esa no manipulación y ese respeto por la impronta original, no una cuestión de llevar las cosas a terreno propio o el agua para el molino, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se percibe en los textos que están escritos. Bien, gracias. Por eso me cayeron bien. Muchas gracias nuevamente, y la dueña de casa, que pasara a saludarnos a todos y todas. Bueno, yo me voy a sacar esto primero que todo. Bueno,
a mi querida amiga Gisela. Realmente es un honor para nosotros en el museo recibir este libro que de alguna manera nos emparenta con el grabado, ¿no? La fotografía la consideramos una prima hermana. Lo que sí nos ha quedado claro que somos hermanos de sangre en el tema de que una institución pública se haga cargo de la distribución y la democratización del uso del patrimonio cultural. Y yo creo que eso es fundamental, al igual que nuestra alma mater, ¿no? Que es la Universidad de Chile, de la cual deriva también la Universidad de Playa Ancha, han decidido generar estas instancias para que las personas puedan conocer y reconocerse en esta visualidad que es la fotografía y también el grabado. Tanto en una situación, digamos, de gozo estético, pero también, y lo más importante que me ha quedado súper claro, el documento como un documento social, un documento político, al cual uno puede acceder para reconocerse en la historia de nuestro país. Así que muchas gracias por haber preferido este espacio, que es el espacio de todos también, al cual quedan cordialmente invitados. Y nos gustaría entregarle una pequeña cosita, un regalito así para que nos recuerden, por favor, para la Gisela. No, alma mater primero. Muchas gracias. Gracias. Ay, qué belleza. Sí. Él mismo. Bien, y muchas gracias. Les pido un aplauso para... No es el mismo. Estamos peleando. Me tocó el castillo. Ya, Sí, ¿estamos? Sí, claro. Tan A menos que precioso. alguien tenga Muchas gracias por- Muchas gracias a todos. alguna pregunta, no sé. Ya. ¿Estamos? Sí. No, es que no sé si alguien, a lo mejor alguien quedó con ganas, no sé. Con- Mira, alguien quedó con Don ganas. Jorge, por favor. A ver, ¿no tuya? Valparaíso. Ah, qué bueno. Qué loco, usted estuvo mal. El contexto será la fotografía en ese momento. Y también hay como todavía la fotografía en ese momento no se vendía una fotografía por más de $100, y que de hecho fue Diana Ross una de las primeras fotógrafas en vender una fotografía a un precio alto. Eso le da más valor al rostro de Chile porque en el fondo el contexto era mucho más jugado. Sí está con antecedentes también que ustedes obviamente van a saber, yo lo menciono nomás porque son las perfectas. No sé, las salidas o sea, los viajes de Roberto Montandón con Enrique Zorrilla, hay un montón de otros, el libro el autorretrato de Chile, y ya estaba como muy mencionado, y porque en algún momento tenía que explotar esto. Quizás también en algún momento hay que mencionar también la relación política, o sea, el muñequeo también que tenía Antonio Quintana, que no era solamente un fotógrafo comunista, era un comunista importante en Chile. Entonces ahí también, y esa relación que tenía también, que sobrevino con la relación que tenía el Partido Comunista también con los radicales que tenía Quintana, que también es una lista también para el tema del financiamiento. Pero en el fondo era como, en algún momento tenía que estallar, y que no solamente se considere el rostro de Chile como la versión chilena del Family of Man, Exacto. que tiene otro contexto que es mucho más comercial. O sea, hay un Family of Man, por poner un ejemplo, como ejemplo de Diana Ross. La ponen cuando ella todavía ni siquiera era famosa, una fotografía de su casa, de su hijo jugando con el marido, y Diana Ross que todos conocemos de los 60 en adelante. Y claro, la Family of Man, ahí están las revistas, las agencias, o sea, más todo el rato, más live, en el fondo una cartela ahí fotográfica. Y eso, claro, ves que Chile como desde esta precariedad o de esta inocencia que nosotros decimos, tiene más valor aún. O sea, que, bueno, en algún momento tenía que llegar y, bueno, por ahí aparecen, siempre se repite lo mismo, porque está, Sergio Larraín se encuentra con este viaje, Montandón y Enrique Zorrilla, etc. Entonces está ahí, alguien tenía que chutear la pelota y lo tenemos que chutear que quizás más adelante también este vendría a ser como el
el cuarto libro sobre el mismo tema, o sea, si tomamos el autorretrato, el catálogo que nunca existió, que no menciona, que ese catálogo fue editado posteriormente por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es que esa fue, nosotros le llamamos el rostro de Chile expurio, porque fue en el fondo el uso de los materiales, usando un nombre, pero no era el equipo del departamento de fotografía propiamente tal. Había otras fotos, ¿no? Que se después metían en hubo el otro estudio más reciente sobre el rostro de Chile, la versión que se hace después de la Constitución, por así decirlo, Gonzalo Leiva, Sí. tercer libro y ahora como cuarto libro. De otra forma, sí, trato de tener una serie de temáticas. Sí, muchas gracias. Gracias. A ver, la Universidad de Chile, con toda la generosidad que le caracteriza, ha donado 2 de estos libros. Un libro va al Centro de Documentación del Museo, Muchas otro libro va a gracias. nuestra biblioteca, ¿no? Para que realmente en algunas semanas más, cuando se procese, qué sé yo, realmente tengan acceso, los estudiantes sobre todo, a hojearlo, a disfrutarlo. Más allá de lo que ya mencionaba Alejandra, que en estos momentos ya se puede descargar si lo quieren mirar también en pantalla. Así Muchas que gracias. con esa Muy bien generosidad recibido. en alto, yo creo que ya podemos dar por cerrada la sesión, ¿no? Muchas gracias nuevamente a la hospitalidad, al Museo del Grabado y a estas actividades que ya se están haciendo malas costumbres, ¿no? No, Del al Departamento contrario. de Arte Integral que viene por acá. Es su casa. Ah, su casa. No le diga eso, no le diga eso. Lo sabemos. Y muchas gracias por la presencia de todos ustedes. Yo no tengo. Muchas gracias.